Vivimos una paradoja, una grave paradoja, lo que yo llamo la crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul. No es tanto un problema de escasez, sino desde mi punto de vista hay el diagnóstico de esta crisis global del agua en el planeta agua que lleva a estadísticas de Naciones Unidas, estimando del orden de 1.000 millones de personas que no tienen acceso garantizado al agua potable, razón por la cual cada día mueren 10.000 personas. Bueno, pues la razón no está tanto en la escasez, la razón está en la convergencia de tres grandes fallas críticas. La crisis de insostenibilidad que hemos creado en nuestros ecosistemas acuáticos, nuestros ríos, nuestras fuentes, nuestros acuíferos, nuestros lagos, donde antes se podía beber, hoy enfermamos o nos contaminamos. Segunda crisis, la crisis de inequidad y pobreza generada por un sistema económico, político y social absolutamente inmoral. Y la tercera, una crisis más nueva, que agrava lo anterior, la crisis de gobernanza democrática de los servicios de agua y saneamiento bajo las presiones privatizadoras del modelo neoliberal imperante, que transforma a los ciudadanos y ciudadanas en meros clientes. Y lógicamente, si esos clientes son pobres, pues acabamos haciendo más vulnerables a esos 1.000 millones de pobres que no tienen acceso al agua potable y no tienen los recursos económicos necesarios para paliar el desastre ecológico que hemos generado en nuestros ríos y en nuestros ecosistemas acuáticos. Dicho esto, yo creo que en definitiva la humanidad confronta, en primer lugar, la necesidad de hacer las paces con sus ríos, como ya nos exige la ley europea, recuperar el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas acuáticos. Esto no es un lujo de ricos, cada vez más es una necesidad perentoria de los que menos tienen, de los que no tienen dinero para comprar pescado, sino que comen los peces que pescan en su río, de los que no tienen dinero para montar una macrodepuradora o comprar agua embotellada a 1.000 euros metro cúbico y beben agua del río que tienen al lado, que es agua contaminada. Bueno, pues el primer reto, hacer las paces con nuestros ecosistemas acuáticos. Y el segundo reto, una vez que ya hagamos las paces con nuestros ríos, igual que debemos hacer las paces con nuestros bosques, saber cómo y cuánta madera sacar del bosque sin quebrar la salud del ecosistema forestal, cómo y cuánta agua sacar del río sin quebrar la salud de nuestro río, pues tendremos que gestionar el agua y la madera. Ambos son recursos naturales renovables. La madera no va a haber mucho problema, vamos a poder hacerlo a través del mercado. El leñador venderá los troncos al aserradero, el aserradero venderá las tablas al carpintero, el carpintero nos venderá los muebles. Pero si hablamos del agua y mercantilizamos el agua, yo creo que cometeremos un grave error. A diferencia de la madera, los valores, las utilidades que se desprenden del agua no son sustituibles por bienes de capital en la mayoría de los casos, o al menos son los más importantes. Lo importante del agua no es tanto la materialidad H2O, sino el para qué. Y eso establece categorías éticas que deben tener una prelación y deben de tener modelos distintos de gestión. Yo hablo de agua-vida, vinculada al ámbito de los derechos humanos, agua-ciudadanía, vinculada a servicios de interés general que deben ser ubicados en el ámbito de los derechos y deberes de ciudadanía, y agua-economía, vinculada al derecho, si se quiere, a ser más rico, la legitimidad de ser más rico. Pero obviamente hay unas prioridades. La prioridad es el agua-vida. Y ahí, vinculado al ámbito de los derechos humanos, no hay disculpa. En segundo lugar, debe estar la agua-ciudadanía, con derechos y deberes, con tarifas para pagar esos servicios de agua y saneamiento, pero tarifas organizadas de manera que haya subvención cruzada de los más ricos, de los que más consumen hacia los que menos consumen, de manera que podamos hacer compatible la recuperación de costes del conjunto del sistema con el mínimo vital gratuito para los que tienen dificultades económicas, los que están en paro, los que están en pobreza, de manera que hay una subvención cruzada. Y por último, el agua-economía, bajo principios de recuperación de costes, en donde el que pide más para hacer desarrollos económicos sepa que le va a costar pagar a la sociedad lo que a la sociedad le cuesta llevar el agua. Y por último he señalado y señalo la necesidad de identificar lo que yo llamo agua delito.
el agua que se emplea masivamente, por ejemplo, en la minería a cielo abierto y que luego contamina con tóxicos los de metales pesados, por ejemplo, las aguas que tiene que beber la gente. O el mismo fracking, que en última instancia inyecta aguas contaminadas que tarde o temprano acabarán también contaminando en décadas, en siglos probablemente, las aguas que deben ser bebidas y que deberían ser potables. Esas tecnologías agresivas que producen dinero para unos pocos, pero acaban produciendo muerte y enfermedad para sociedades enteras, deben ser consideradas ilegales. Eso es agua ilegal, son usos ilegales del agua que deben ser ilegalizados y los jueces deben de perseguirlo con rigor, sin ninguna permisividad. Y por tanto, bueno, pues este es el debate, lo que yo llamo las categorías éticas de la nueva cultura del agua. Agua-vida, derecho humano, máxima prioridad. Agua-ciudadanía, derechos y deberes ciudadanos. Agua-economía, tercera prioridad. Y agua-delito, ilegalización y preservación de los derechos humanos y de los derechos de ciudadanía del conjunto de la sociedad.